¿Quién no fue un día a Blockbuster, rentar una película o algún videojuego? Estuvo en apogeo durante los 90s y media década del nuevo siglo. Hace apenas 14 años, Blockbuster facturaba 5.30 mil millones de dólares, tenía más de 8.500 tiendas abiertas en 29 países, lo que le convertía en uno de los 10 distribuidores con más tiendas en todo el planeta. Estas tiendas crecían sus ventas al 6.4% año tras año en la misma tienda. Hace apenas 17 años, solamente en Estados Unidos, 48 millones de personas eran socios de Blockbuster, 85,000 personas trabajaban en misma cadena. Hace más de 3 décadas, en 1985 se abrió la primera tienda de alquiler de videos Blockbuster en Dallas, Texas. Hasta ese momento los videoclubs que existían tenían pocos títulos y no se podía decir que tuvieran muchas novedades. Blockbuster abrió esa tienda y lo cambió todo. Tenía unas 8,000 cintas, fue un éxito. Blockbuster se expandió rápidamente y se convirtió en el retailer más grande de su sector. 3 años después de su fundación, con más de 250 tiendas en 1988, compró Major Video Corporation, su principal competidor, en un canje de acciones valorado alrededor de 56 millones de dólares. Pasaron a ser la segunda cadena de alquiler de videos más grande del país. Fue cuando se produjo una de las bravuconadas más interesantes de la historia del retail o de la renta. Blockbuster anunció que abriría una nueva tienda cada 40 horas en los próximos años, con lo que a finales de ese año pasaría a Video National, líder del sector de ese momento, y Blockbuster cumplió. En apenas 1000 días después de la apertura de su primera tienda, Blockbuster tenía 400 tiendas. A principios de la década de 1990, Blockbuster lanzó su tienda número 1000 y se expandió al mercado extranjero. En 1500 días después de su fundación tenían 1000 tiendas. Se habían convertido en el McDonald's de las tiendas de video. Blockbuster fue fundada por David Koch, quien anteriormente era propietario de un negocio que proporcionaba servicios de software para la industria del petróleo y el gas en Texas, entre otras la ExxonMobil. Cook, como Sam Walton, fundador de Walmart, o Jeff Bezos o Steve Jobs, vio un nicho de negocio por explotar en la industria del alquiler de videos. El sector tenía unas 25,000 tiendas de alquiler de video en Estados Unidos, una industria muy fragmentada. Cualquier tienda de convivencia tenía su pequeño videoclub de cajón. Siempre me ha interesado el caso de la industria del alquiler de videos, su ascensión, su estacionamiento y su muerte. Es uno de los casos más interesantes en la historia del retail y lo que he estudiado durante años, y es especialmente interesante el caso de Blockbuster. La industria del alquiler de videos comenzó mucho antes de lo que seguramente creen. En 1978, hace 4 décadas de ese momento, se abrió un lugar llamado Video Station en Los Ángeles. Al principio, la mayoría de la gente pensaba que el negocio se basaría en vender cintas, en lugar de alquilarlas, pero poco a poco se dieron cuenta que la gente lo que quería era ver las cintas y devolverlas. Hubo una gran demanda de alquiler de películas, fue un boom, crecieron tiendas como Zetas. Era la franquicia del futuro, el negocio que había venido para quedarse, pero el mercado fue saturándose, sobre todo en ciertas zonas urbanas. En un artículo del 88, según la revista Video Store, el ingreso promedio de las tiendas de video cayó a $180,000 de $200,000 del año anterior. Los propietarios de las tiendas vieron cómo la competencia, nuevos actores disruptivos, reducían las tarifas y mejoraban la atención del cliente. No podían competir contra ellos. A finales de los 70s, alquilar una película era un lujo. Se cobraban $10 de la época, pero los precios cayeron en un picado. Un factor importante era la erosión de los precios. Fue la entrada del sector de gigantes como 7-Eleven, supermercados y estaciones de servicio. Más o menos de pronto las 25,000 tiendas especializadas de video vieron cómo cerca de otros 45,000 otros puntos de venta alquilaban cintas. Cuando tu negocio es vender filetes de ternera o Coca-Colas o brick de leches,
El resto son negocios secundarios enfocados básicamente a dar un mayor servicio a los clientes y no te importa tirar los precios de esos productos con tal de atraer a clientes a tu tienda, ¿no? A tal punto que he llegado a ver en algún artículo de esos años como se indicaba que algunas tiendas de alimentos alquilaban cintas por 49 centavos a finales de los 80s. E incluso he leído que había una tienda de videos en Santa Ana, California, que en 1986 tenía un acuerdo de cupones que permitía a los clientes llevarse una película a casa por 9 centavos. En ese escenario, Blockbuster empezó a acercar a sus tiendas a los clientes. Abrió en barrios residenciales y sobre todo en centros comerciales. En sus tiendas ya había unas 10,000 películas de media con unos 6,500 títulos en comparación con las 1,500 a 2,500 de películas que tenían sus competidores. Aparte, Blockbuster segmentó más que nadie y creó 30 categorías diferentes de películas. Hasta incluso abrió una categoría llamada Libat, a la que describió como la que incluía las cintas tan espantosas que nadie querría verlas y que por supuesto tuvo gran éxito. Esa estrategia de amplio inventario le permitió a Blockbuster cobrar $3 por alquiler, en la línea media de precios de mercado, pero sin embargo añadió muchos valores añadidos que no ofrecían sus competidores. Por ejemplo, permitió a los clientes guardar las cintas durante 3 noches en lugar de la única noche que permitiría la mayoría de los competidores. Además, Blockbuster se concentró en la velocidad del servicio para evitar el robo. La mayoría de las tiendas de video mantenían las cintas detrás del mostrador, es decir, alejaban el producto de los consumidores, pues estaban pensando en sus beneficios, no en el interés de los consumidores. Blockbuster pensó primero en sus clientes, y eso en el retail suele funcionar. Colocó sus cintas en los estantes como en una biblioteca y presumió de que un cliente solo necesitaría un par de minutos de su valioso tiempo para alquilar las películas que realmente quería ver, mientras que los demás tiendas eso sería imposible. Y como suele suceder en todos los retailers inteligentes, estudiaron qué es lo que se estaba haciendo bien fuera de su sector, mientras los demás seguían edógicamente mirándose a los ombligos unos a otros. Blockbuster fue el primero en experimentar en entregas a domicilio por un cargo de $2 a $5 e incluso abrió tiendas de autoservicio como en San Francisco. También fue el primero en vender palomitas de maíz o reproductores de CD en una tienda de venta y alquiler de videos, e incluso llegó a testar las ventas de muebles y mascotas. Y luego hicieron una cosa muy interesante: incluyeron en todas sus tiendas Lo que el viento se llevó, a pesar de que nadie alquilaba esa película, vista hasta la náusea por los norteamericanos, pero sí, un cliente va a la tienda y no ve Lo que el viento se llevó, ni Casablanca o Reina Africana, que por cierto son excelentes películas, se las recomiendo. Bien, siente que no tienes una buena selección. La percepción es importante en este negocio. Un Blockbuster puede permitirse tener 30 a 50 copias de Fatal Attraction y aún así gastar el dinero en un Ataque de los tomates asesinos o Lo que el viento se llevó. Mientras que los pequeños e independientes se quejaban de que estaban teniendo dificultades para tener márgenes de 15 o 20%, los Blockbusters tenían de ingreso promedio unos $70,000 al mes y con un margen medio de casi el 26%. Blockbuster se convirtió en el McDonald's de la venta y alquiler de videos. Se convirtió en una estrella de las ferias de franquicias. Para iniciar un Blockbuster se requería una inversión de alrededor $500,000 de la época. Luego llegó 1997 y se fundó Netflix. Y Blockbuster era el más grande, pero cometió el error mortal que muchos retailers han hecho. Creyó que los clientes habían llegado para quedarse, y los clientes nunca llegan para quedarse de por vida. En el 2000, Reed Hastings, un cliente de Blockbuster no muy contento con estos, y también el fundador de una compañía independiente llamada Netflix, voló a Dallas para proponer una sociedad. Al CEO de Blockbuster, John Antioco, y su equipo, la idea era que Netflix ejecutaría la marca Blockbuster en línea y la firma de Antioco promovería Netflix en sus tiendas. Antioco se echó a reír fuera de la habitación. Esto según Forbes. ¿Qué sucedió después?
Netflix creció y bueno, sabemos el gigante que es hoy en día. Blockbuster, a pesar de caer, siguió siendo el líder de mercado. Un documento muy interesante que llegó hace no mucho, llamado la presentación que en 2007 Blockbuster hizo a sus principales accionistas. Pero sobre todo, y muy importante, la evaluación y el cambio de alquiler según los canales, perdiendo mucha cuota a las tiendas físicas. La obsesión por el competidor que se convierte en el dictador de sus estrategias. La nueva estrategia fue y cito, si Netflix es lo que funciona, seamos lo Netflix más posible. Es absolutamente cierto que la fotografía del momento era que el negocio del alquiler de las cintas de video se volvió inviable en la era digital. Los clientes querían acceder a las películas en sus iPhones, iPads, Nintendo Wii, Xbox 360 y PlayStation 3 en ese momento. Conducir hasta la tienda se volvió un arcaico e insostenible. Es algo que hay que hacer, ver qué es lo que realmente está demandando el consumidor. Blockbuster no reaccionó, pensó que sus 40 millones de socios seguirían ahí. Quizás algunos desertarían, pero no todos y todas en masa. Blockbuster tampoco se dio cuenta de lo que situaba en mejor situación que Netflix. Era realmente todos esos clientes supuestamente fidelizados. Y las más de 8,000 tiendas que tenías cerca de todos ellos, en torno a esa fortaleza se debía haber construido una nueva estrategia que fuera más allá de tener tiendas donde alguien entraba, cogía una película, se iba y volvía a devolverla. Tiendas donde sucedía algo más. Y en paralelo, por supuesto, ampliar su ecosistema a otras líneas de negocio realmente demandadas por los consumidores. Además, Blockbuster no tenía que luchar solo contra los nuevos jinetes del apocalipsis, encabezados por Netflix, sino también contra el pirateo, por lo que su negocio debía de viajar a un lugar no de alquiler de cosas, sino a un lugar de experiencias, de algo más que alquilar cosas. Y en fin, dicho esto, es evidente, siempre hay que aceptar que otros están más adaptados a los tiempos y ver que hacen bien las cosas y tratar de replicarlo, pero a veces el replicar sin más es un clásico error estratégico más repetido en la historia del retail. Se obsesionaron tanto con la Netflixiación y en contra desde lo que cuenta desde el desconocimiento. A partir de 2007 las estrategias de reconversión de Blockbuster no eran en absoluto malas desde el punto de vista conceptual, sino que llegaron tarde y además se obsesionaron tanto con Netflix que en vez de obsesionarse por las necesidades de sus clientes, que uno echa de menos a algo más de esfuerzo original para la transformación de sus tiendas físicas. Podrían haber llevado sus tiendas físicas a otro lugar y podrían haber ido reduciendo su inventario de cintas de video e ir sustituyéndolo por otros productos emergentes como los videojuegos. Lo intentaron, pero realmente con poca fuerza, o meter otros productos de convivencia, o empezar a vender servicios que nada tenían que ver con el alquiler de una cinta de video. Pero lo peor es que podías hacer matar tu único valor diferencial. Netflix no cerró todos los cines del mundo, es verdad que han cerrado muchos, pero sucede que, por ejemplo, el año pasado los cines en España tuvieron casi 100 millones de espectadores. Blockbuster podría haber viajado hacia otro escenario, pero no lo hizo. Ok, esto lo estoy diciendo en el 2019, no 2020, porque sabemos que empezó la pandemia. Luego llegó la bancarrota del famoso 22 de septiembre del 2010. Ese día Netflix era una compañía de 28,000 millones de dólares, aproximadamente 10 veces lo que valía Blockbuster. Blockbuster se adaptó tarde a los tiempos y cuando quiso hacerlo cometió el pecado más repetitivo en las estrategias de estériles de la historia del retail: ver al nuevo actor que sube y por todos los medios imitarle hasta el desmantelamiento total de lo que eres, sin la obsesión por el talento propio, por la innovación propia, sino con la obsesión mimética de convertirte en un plan B, al menos decente. Desgraciadamente siempre hubo una gran consultora norteamericana detrás diciéndole que lo mimético era la salida. Todos los retailers deben adaptarse a los tiempos, siempre ha sido así y el que no lo haga morirá. Pero hay que hacerlo desde la distancia creativa hacia tu nuevo competidor y sobre todo
debe observar mucho más hacia las necesidades reales de tus clientes que imitar sin más lo que hacen tus competidores. Los puntos débiles de Blockbuster eran muchísimos y ahora olvidados. Más allá de su nula adaptación a los tiempos, ganaban una enorme cantidad de dinero al cobrar a sus clientes las tarifas atrasadas, que se habían convertido en una parte importante del modelo de ingresos. Ese era su talón de Aquiles. Sus ganancias en parte dependían de penalizar a sus clientes. Un modelo de negocio en retail que basa parte de sus ganancias en penalizar a sus clientes. Tenía los días contados. El modelo de negocio de Netflix basado en suscripciones era mucho más perfecto que el del alquiler, pues entre otras cosas evitaba penalizaciones por las tarifas atrasadas. Pero en 2004 Antíoco, el CEO, se dio cuenta que ya era muy tarde, que tenía que cambiar el modelo de negocio. En un artículo que escribió Antíoco en Harvard Business Review, describió que intentó convencer a la junta de accionistas para reconducir la empresa, pero que un directivo llamado Jim Case señaló que los costos de los cambios de Antíoco serían de unos 220 millones para reducir las tarifas atrasadas y otros 200 millones para lanzar Blockbuster Online. El resultado fue que Antíoco fue despedido en 2005 y James W. Case fue nombrado CEO. Venía de hacer milagros en 7-Eleven, uno de los directivos más prestigiosos del retail mundial en estos momentos. Pero bueno, como saben, el resto es historia. Blockbuster se fue a la quiebra y sus tiendas pasaron a despedirse o a ser abandonadas. Pero bien, si el video te ha gustado, por favor deja tu like y suscríbete. Me gustaría leer tus anécdotas sobre Blockbuster. Nos estaremos viendo lo que es hasta la próxima en un nuevo video. Chao.